Amén. El tema de hoy, hermanos, es pastorear a las personas según las experiencias de vida para la edificación de la iglesia. Antes de comenzar, quiero darle gracias al Señor por este tiempo precioso que nos ha dado, ¿no? Ya llevamos no sé cuántos meses juntos compartiendo, y les digo algo personal, pero hoy es un día bien especial para mí en términos humanos, ¿no? Porque hace 27 años llegué al Perú a hacer una asesoría de 30 días y estoy radicado acá 27 años. Y usted dirá, ¿y qué importa eso con respecto a este tema del pastoreo, no? Yo en ese tiempo, con 2 ingenierías, qué sé yo, etcétera, creía que sabía todo, pues, ¿no? Pero ahí aprendí cómo el Señor nos gana. Entonces, elevado hasta la cumbre de una empresa, de repente, plum, al piso. Y en el piso, el Señor me tomó y me condujo por este camino angosto, tal vez difícil al comienzo, ¿no es cierto? Pero luego dulce, porque al irlo conociendo a él y él poniendo a personas que nunca conocía ni se me habría ocurrido conocer, ellos me llevaron de una manera u otra hasta que llegamos a la vida de iglesia. Y les cuento esto porque de alguna manera cada persona que fue puesta en ese recorrido de vida fue puesta por el Señor. Y sin que ellos supieran, me estaban pastoreando, hermanos. Entonces muchas veces decimos, pero ¿cómo yo voy a pastorear a alguien si yo no tengo idea cómo se hace, no? No, eso debe ser para gente que tiene años, que conoce la Biblia, que no sé qué, que no sé cuánto. Y lo explicábamos el sábado pasado, cuando uno es padre, nadie le enseñó a ser padre. Lo aprendes haciéndolo. Entonces, este tema del pastorear a las personas tiene que ver con algo que es una decisión. En la vida de iglesia se le llama consagración. Entonces, les cuento esto como un dato adicional, pero cuando hablamos de experiencias, la mejor forma de graficar algo es con una experiencia vivida, por eso me atrevo a compartirlo, ¿no? Entonces vamos a los 5 puntos que constituyen este mensaje. Vamos al primero, que dice, pastorear a las personas según las experiencias de vida. Justamente es eso, ¿no? A lo mejor no tengo muchas experiencias de vida, pero las que tenga me sirven para pastorear a las personas. Y una vez que hago mi primer paso, porque pónganlo así como que son pasitos en ascensión, ¿no es cierto? Lo segundo que tengo que hacer es ayudar a las personas. Primero los pastoreo, los conduzco, pero luego ten tú tus propias experiencias genuinas de Cristo. ¿Para qué? Para que vamos al tercer paso. El tercer paso es que debemos ser para el testimonio de la iglesia. Entonces, por un lado, estamos pastoreando y estamos siendo testimonio para los hermanos. Pero por otro lado, la persona que está siendo pastoreada y que está siendo ayudada, que también pastorea a otros, también está siendo parte del testimonio en la iglesia. Y el cuarto punto es edificar a otros en la vida de iglesia. La vida de iglesia pareciera ser una reunión, pareciera ser, no sé, pero la vida de iglesia tiene mucho. Lo vamos a ver, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a tratar de tocarlo para que vamos visualizando que hay como peldaños de ascensión. Siempre ubíquese usted en que
todos los hombres de Dios fueron siempre al monte, ¿no? Siempre fueron al monte a orar. Entonces póngase, comenzó aquí en el piso, en el plano, y empezó a ascender. Entonces, edificar a otros en la vida de iglesia es un paso muy importante. Y el quinto son los elementos básicos. O sea, para hacer lo anterior, usted necesita elementos básicos y esenciales para llevar a cabo este pastoreo apropiado. Con esa visión panorámica, hermanos, ojalá la puedan haber captado, que el Señor nos dé esa luz. Vamos a iniciar la primera parte, que es pastorear a las personas según las experiencias de vida. Primero dice, ayudar a las personas en cada etapa de vida a tener experiencias específicas. Cuando cuidamos de los más jóvenes, de los nuevos y de los débiles, tenemos que saber dónde se encuentran en términos de su experiencia. O sea, yo si quiero ayudarle a alguien a enseñarle algo, matemática, lo que fuere, tengo que saber hasta dónde sabe. Pues de repente le empiezo a enseñar suma y la persona sabe, qué sé yo, pues ecuaciones, qué sé yo. Entonces tenemos que darnos cuenta en qué grado está esta persona, ¿no? Lo siguiente. Lo primero que debemos saber, tiene claridad, y esto es bien importante con respecto a la certeza de su salvación. Eso parece obvio, ¿no? Si usted le pregunta a cualquier cristiano, ellos, sí, yo soy salvo, yo recibí al Señor, pero ¿en qué profundidad conocen la salvación real, no? Una persona puede participar en la reunión de iglesia, pero si esa persona no es verdaderamente salva, ella no está verdaderamente en la iglesia. Es más, una persona puede recibir al Señor, pero todavía seguir en Adán. Necesita pasar a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces son varios detallitos que tenemos que medirlos si los conoce o no los conoce. Bien. Dice que la salvación es nuestro fundamento y la certeza de la salvación es nuestra motivación. Cuando yo tengo certeza de mi salvación, realmente estoy motivado. Es la palabra que usa el ministerio en esta ocasión, ¿no? No es mi palabra. Sigamos. Él ahora dice, esta persona está claro con respecto a su salvación, pero puede ser que nunca se haya consagrado. Que nunca se haya consagrado al Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar por Él, contactarlo, tener comunión con Él y hacer algo que le ayude a pasar plenamente por la experiencia de la consagración. Entonces, por la eternidad, Él nunca podrá decir que no se ha consagrado. Entonces, si ustedes se fijan acá, primero tengo la salvación, luego viene la consagración. También necesita tener una experiencia específica con respecto a terminar con su pasado. El pasado es algo que el enemigo usa muchísimo para aniquilar a los cristianos. Los juzga, etcétera, ¿no? Entonces debemos ponerle fin al pasado. De hecho, terminar con el pasado y la consagración son experiencias que van juntas y nos conducen a un siguiente paso de crecimiento, ¿no? Después de las experiencias de la consagración y de terminar con el pasado, podemos pasar a otras experiencias, como le decía. Y la medida en que podemos seguir adelante con los demás dependerá de la medida en que nosotros mismos hayamos avanzado. ¿Qué les puedo enseñar o mostrar o compartir a alguien si yo no lo conozco, ¿no? No lo sé. Bueno, el punto 2 de este punto 1 nos dice, conocer en qué etapa espiritual se hallan los nuevos a fin de ayudarlos de una manera específica. Si no sabemos dónde estamos ni dónde están aquellos a quienes contactamos, nuestra comunión con ellos será de carácter muy general. Por ello, es necesario conocer nuestras deficiencias
ya que así podremos ayudar a los demás en la medida de nuestra propia experiencia. Entonces toda la iglesia crecerá. De lo contrario, simplemente nos reuniremos de una manera general sin tener claridad y sin saber lo que estamos haciendo. Es importante, hermanos, que nos evaluemos qué temas son los que yo conozco y qué temas no conozco. Entonces ahí tengo que entrar yo para poder darlo a conocer a los demás. Amén. Tenemos que conocer entonces la condición espiritual de las personas. Entonces sabremos dónde ellos están y qué necesitan. Entonces sabremos si están en la posición de proveerles, si estamos en la posición de proveerles lo que ellos necesitan y avanzaremos y tendremos nuevas experiencias. Esto es lo que significa pastorear a las personas según las experiencias de vida. Y esto es muy importante, hermanos. Continuamos. Un médico, esto es un ejemplo muy práctico, un médico cuando ve a un paciente determina el diagnóstico, o sea, ¿qué tiene? Y le da un remedio, y le dice la dosis. Entonces, la dosis que necesita. Esto es lo que debemos hacer con los nuevos o a quienes pastoreamos. Solo así, hermanos, podremos suministrarles lo que ellos necesitan y no lo que a nosotros nos parece o nos gustaría hablar. Ya aprendí esto, entonces esto le voy a enseñar a quien estoy pastoreando, pero no es lo que necesita, entonces, ¿para qué? Entonces, tenemos que ir evaluando como lo hace el médico en este ejemplo práctico, ¿no? Determina qué necesita y pum, le da. Y hoy día justamente compartíamos el avivamiento, donde dice que Cristo es nuestro, ¿cómo se llama? Es nuestro elemento que nos ataca la enfermedad que tengamos, ¿no? Nuestro antibiótico. Y es así. Él va de frente y nos ayuda en la enfermedad que tenemos. Vamos al siguiente punto. Ayudar a las personas a tener experiencias genuinas de Cristo. Esto, vital. Cuánto podamos ayudar a las personas depende de cuán vasta sea nuestra experiencia. Y el mensaje insiste en esto porque es muy importante. No puedo enseñar, no puedo mostrar lo que yo no tengo. Entonces, si no tenemos mucha experiencia de Cristo, no seremos aptos para ayudar a los demás a que lo experimenten a Él. Ok. Si preguntáramos qué quiere decir la gente cuando dicen que Cristo es vida, cómo Cristo puede ser nuestra vida y dónde Cristo es nuestra vida, casi nadie sería capaz de contestarnos apropiadamente. En las denominaciones no conocen mucho el tema. ¿Por qué? Porque no han entrado en las profundidades. En Juan 15:4 el Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Romanos 8:6 dice, la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Con esto podemos saber quién es Cristo y dónde está. El siguiente, Gálatas 2:20, lo usamos como el versículo para orar leer. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esto así muchas veces lo repetimos de paporreta, digamos, de memoria, y no comprendemos que hay un trasfondo ahí. ¿Y cuál es el trasfondo? Que Cristo tiene que llegar a ser nuestra persona. Ya no vivo yo, sino Cristo es mi persona. Entonces, sin embargo, ¿cómo explicar que Cristo podía vivir en mí? La manera de experimentar al Cristo que vive en nosotros es reconocer que Él es el Espíritu vivificante y que nosotros tenemos un espíritu humano que ha sido regenerado y vivificado por Cristo y con Cristo. Y Él llega a ser nuestra persona. Todos necesitamos aprender cuál es la verdadera experiencia de Cristo. Entonces tendremos algo sólido y rico con lo cual abastecer a aquellos que están bajo nuestro cuidado. De lo contrario, únicamente llevaremos a cabo una obra religiosa a fin de traer a las personas a la reunión y al servicio sin tener mucho de Cristo. Y eso es lo que tenemos que evitar, hermanos. Vamos al punto 3.
debemos ser para el testimonio de la iglesia. Entonces, la experiencia de Cristo es para la iglesia, pero Satanás es sutil. Fíjense, él consentirá que nos ocupemos de la experiencia de vida. Sí, que le hablemos de esto y de esto otro, sí, pero no permitirá que cuidemos apropiadamente de la iglesia. ¿Y por qué, hermanos? Porque cuando la iglesia esté constituida y llega a esa estatura y plenitud, vendrá su fin. Entonces, sabe dónde atacar. La economía de Dios se centra por completo en la iglesia, pero Satanás en su sutileza estaba engañando a los santos con respecto a la iglesia y aún lo sigue haciendo. Siempre escuchaba yo, antes de conocer la vida de iglesia, a los hermanos decir, vamos a la iglesia, se referían a un lugar físico, pero eso no es la iglesia. Hoy en día nos es imprescindible tener claridad con respecto a la iglesia y tenemos que saber cómo pelear la batalla por la iglesia, hermanos. Es muy importante. El siguiente dice que la medida en que les podemos ministrar a las personas con respecto a la iglesia depende de la medida de nuestra propia experiencia. Tenemos que conocer la realidad, el terreno, la historia y el destino de la iglesia. Todo ello requiere que adquiramos cierto aprendizaje y ciertas experiencias. Ministrar tocante a la iglesia a las personas que están bajo nuestro cuidado no es sencillo, aun si tenemos la capacidad de ayudar a las personas. En lo que respecta a experimentar a Cristo como vida, si no podemos introducirlos en la vida apropiada de iglesia, todavía estaremos escasos de la economía de Dios. El cuarto punto es edificar a otros en la vida de iglesia. Y esto está constituido por 5 puntos. El primero es edificar a los miembros en términos de su función. Esto es bien importante, hermanos. La edificación genuina de la iglesia incluye varios factores. En primer lugar, para edificar la iglesia debemos ayudar a las personas a que ejerzan su función. Esta es una gran necesidad porque si no ejercemos nuestra función, no puede haber edificación. Un ejemplo práctico, amárrese un brazo a su cuerpo por 6 meses, luego lo desamarra y vea qué pasa con su brazo. Pasa nada. Pierde la función, hermano. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar que ocurra con nuestros hermanos. Muchas veces estamos en la reunión y yo, se supone, expongo, hablo, canto, etcétera, y no lo dejo y no me doy cuenta si hay algún hermano que todavía no participa, para animarlo a que profetice o a que, qué sé yo, no sé, disfrute la palabra, disfrute un himno. Eso debemos estar atentos, hermanos. Por eso es necesario que le ayudemos a las personas a ejercer su función para que puedan ser edificadas. Si alguno nunca toma la oportunidad de ejercer su función en la vida de la iglesia, nunca podrá ser edificado en la iglesia. Y tal persona necesita que nosotros le perfeccionemos en el ejercicio de su función. Y esto forma parte del pastoreo que brindamos. Y yo les doy un ejemplo práctico, ¿no? ¿Cuántos han cantado el himno? Hay 43, ¿no es cierto? Conexiones. ¿Cuántos cantaron el himno? Tal vez 10, tal vez 6. ¿Qué pasó con los restantes? Entonces, si lo vuelve a cantar los mismos que iniciaron, animemos a otros a que lo intenten. Esa es la manera de ir involucrando, hermanos, de hacer que funcionemos donde todos, ¿no? Y tal vez los que tenemos un poquito más de tiempo, menguar. ¿Para qué? Para darle el espacio a que el hermano nuevo, el hermano pequeño, el hermano pueda participar. Eso es vital, hermanos. El siguiente.
edificar a otros en la predicación diaria del Evangelio. Primero, edificar a los miembros en términos de su función, y ahora vamos un pasito más adelante, que es edificarlos en la predicación diaria del Evangelio. Para la edificación de la iglesia, también necesitamos la predicación del Evangelio de manera apropiada y diaria. Esto, objetivamente, no se practica mucho. Podríamos decir que la pandemia ha mejorado esto. O sea, puede ser, pero también recuerden que los medios nos sirven para poder hablarle a alguien del Señor. O sea, no hay impedimento. Es por eso que debemos hacer énfasis en esto. Esto no debería ser algo que hacemos al liberar mensajes, hablarles del Evangelio, qué es el Evangelio, etcétera, sino que debe ser algo en lo cual nos involucramos y debemos edificar a los demás en esto. Esta es una responsabilidad no solo de los ancianos de la iglesia, sino de todos nosotros. Todos tenemos que ser edificados en una vida diaria del Evangelio. Entonces podemos edificar a otros en esta manera. Este es un trabajo difícil, pero es crucial para la edificación de la iglesia. El tercer punto de este cuarto tema es edificar a quienes están bajo nuestro cuidado, al grado que ellos también cuiden de otros. Y aquí comienza el tema de dar fruto, fruto que permanezca, pero además más fruto, que este fruto dé más fruto. Ok. También debemos ayudar, dice, a aquellos que están bajo nuestro cuidado, a que aprendan a cuidar de otros. Aún si fueran salvos recientemente, ellos pueden cuidar de otros. No hay excusas, hermano. Necesitamos que todos los miembros funcionen. Entonces, en la vida de iglesia, todos somos personas que cuidan. Todos llevamos a cabo la obra del pastoreo. No hay ninguna excusa para no hacerlo, hermanos. Y tal vez usted estará pensando, pero yo soy muy nuevo, ¿qué voy a hablar? Con que le digas cómo estás, hermano, mire, a aquel que no recibe nunca una llamada, eso ayuda bastante más que a lo mejor darle una doctrina. No necesitamos que ninguna persona sea el pastor de la iglesia. La iglesia se pastorea a sí misma. Y esa frase me encantó. La iglesia se pastorea a sí misma. Es decir, cada miembro del cuerpo ayuda a que los otros miembros funcionen. Y no es un impedimento para que el fluir de la sangre llegue a todos los miembros. Entonces, edificar a las personas al grado que ellas cuiden de otros es una labor extraordinaria. No es algo sencillo, pero les digo algo, cuando se logra, la iglesia crece y la expresión del Señor se expande y más personas van a ser ganadas para Él. Y eso, el Señor, les digo algo, hay un versículo que dice, no es deudor de nadie. Ojo, hermanos. Vamos, el siguiente dice, edificar a otros al grado que conozcan la iglesia. También debemos ayudar a las personas a que conozcan la iglesia, edificar a las personas con respecto a los asuntos antes expuestos, por ejemplo, ejercer su función, llevar una vida diaria de predicar el evangelio, pastorear a otros y conocer la iglesia, requiere que nos ejercitemos sobremanera. Entonces, debido a que estamos escasos de la edificación apropiada, muchos hermanos no emplean bien su tiempo y este es el primer punto que tenemos que considerar. Muchas veces he escuchado esta frase, no tengo tiempo, hermano. Tengo que trabajar y tengo que hacer esto y tengo. A veces lo tengo aquí en la punta, pero me quedo callado y digo, y si estuvieras en este momento, el Señor te llamara a su tribunal, ¿qué le dirías? ¿No tengo tiempo para ir? Perdóname, Señor, no puedo ir a tu tribunal, al tribunal de Cristo, estoy ocupado. ¿Me entienden lo que les digo, no? Entonces necesitamos orar.
por un espíritu de aprendiz, que nos permita darnos tiempo y disponernos al Señor para conocerlo más y conocer la iglesia en su profundidad, en toda su dimensión, ya que este es su cuerpo. Y de esta manera podremos ser aquellos que pastorean a otros, dándoles a conocer las etapas de la experiencia de vida, el disfrute de Cristo, el testimonio de la iglesia y la edificación de la iglesia. Con esto, hermanos, la iglesia irá por la línea del camino angosto en pos de Cristo, caminando para conseguir el deseo del corazón del Señor, su edificación, su edificio santo. Si no hacemos lo anterior, todo lo que hablemos solo será doctrina y nada de realidad. El siguiente punto, el quinto, nos dice los elementos básicos y esenciales del pastoreo apropiado. Y con este punto vamos a terminar todo este ciclo de pastorear, que es un tema muy importante, hermanos. No lo miren en menos, es muy importante. ¿Cómo se produce la edificación de la iglesia? Fundamentalmente basado en estos puntos de pastorear. Entonces, ninguna clase de pastoreo puede ser prevaleciente si no tenemos amor por las personas. ¿Cómo podría yo pastorear a un hermano si no tengo amor por mis hermanos? Ni nos interesamos en ellos, ni tenemos una carga por ellos, ni ofrecemos las oraciones adecuadas por estos hermanos. Amor, fíjense, hermanos, interés, carga y oración son los elementos básicos y esenciales del pastoreo apropiado. Amor, nuestro amor, no, hermanos. El amor que el Señor ha puesto en nuestros corazones lo vertimos hacia los hermanos. Con el amor de Dios, o sea, usándolo a Él como nuestra persona, ¿no es cierto? Despertamos interés. Y ese interés en nosotros se transforma en una carga. El Señor va gestando todo eso en nuestro ser. Y eso nos conlleva a orar. ¿Qué oración? La oración de aquel que despertó todos estos 4 pasos. La oración del Señor. ¿Cómo debo orar yo por mi hermano Santiago? ¿Qué sé yo que está viviendo el hermano? Vive en Colombia, qué sé yo. ¿Cómo estará? Su familia, las cosas que a él le interesan. Señor, ayúdame. Y me vuelvo a él y por amor a él, ese interés de contactarlo, de tomar la carga y de orar por él, va a producir un pastoreo genuino, orgánico, como el Señor lo quiere. Entonces, además de esto, la semana anterior vimos 15 puntos prácticos en cuanto al pastoreo. No los vamos a tocar porque es muy largo, ¿no? Y esto que describimos la semana anterior realmente son puntos muy útiles. Por ejemplo, necesitamos ser pacientes. Sí, a veces los hermanos reaccionan, no le gustó que tal cosa, no lo sé. No sé si le ha pasado, pero yo lo veo. Y ahí volvernos al Señor. Pacientes. Saber cómo tratar a las personas. ¿Quién sabe cómo tratar a las personas? El único que sabe, hermanos, es el Señor. Entonces, saber qué debemos o no debemos decir. Entonces, debiéramos saber cómo ser personas positivas, pero sin apresurarnos demasiado. No hacer correr a alguien que apenas está dando sus primeros pasos. Entonces, no por causa nuestra, sino por aquellos que están bajo nuestro cuidado. Tenemos que velar, son bebés. Yo no los puedo hacer ya, camina, camina, camina. Pero si es bebé, pongámonos en lo que es la vida práctica y veámoslo ahora desde el punto de vista espiritual. Todos fuimos bebé en algún momento espiritualmente, ¿no es cierto? Y alguien nos dio
leche. Y luego nos cambiaron el alimento y así poquito a poco y fuimos creciendo, ¿no es cierto? Madurando, como dice Efesios 4, donde la meta es llegar a la plena madurez, o sea, llegar ahí a la altura que el Señor nos pone esa valla, ¿no? Llegar a esa plena madurez, donde verdaderamente podemos decir, ya no vivo yo, más Cristo. Él es mi persona. Amén. Sigamos. Nuestra necesidad fundamental es amor, interés, carga y oración. Entonces, si no ponemos en práctica estas cosas, la iglesia crecerá de manera, si ponemos en práctica estas cosas, la iglesia crecerá de manera apropiada y será edificada por las manos de todos los santos. No solamente por los ancianos o por aquellos que tienen un ministerio particular. Esto traerá de regreso a nuestro amado Señor. Si todos los miembros funcionan, hermanos, la iglesia va a crecer, la iglesia será edificada y la iglesia será realmente una expresión de lo que Dios quiere en la localidad donde se encuentre, ¿no es cierto? Y la iglesia universal como tal cumplirá el plan de Dios. Amén. El siguiente punto, solamente un deseo para que en estos segundos en que estamos terminando este ciclo del pastoreo, podamos orar. Ahí donde usted está. 30 segundos. Tómese 30 segundos, cierre sus ojos y háblele al Señor respecto al pastoreo. Yo solamente les puedo decir, oremos, hermanos, para que esta carga sea real en nosotros y cooperemos con nuestro amado Señor. Señor Jesús, pon esta carga. Señor, que esto sea algo genuino, algo que nos mueva, algo que nos haga ver que estamos cooperando contigo, Señor. Que tu iglesia se pone en movimiento al ponerse en función todos los miembros. Y eso, Señor, te agrada y el fluir de tu amor llegará a todos los corazones. Oh, Señor Jesús. Amén, mis hermanos.